Hola, buenas noches. Ahora vamos a leer el capítulo 10 del libro Mundos Superiores del autor de nuestro maestro Michael Leitman. El capítulo 10 lleva como título Contrarrestar el deseo de autogratificación. Es una condición muy crítica, muy necesaria para iniciar el camino del otorgamiento o de la espiritualidad. Así que, como tal, es un proceso largo el de ir contrarrestando el deseo de autogratificación. Veamos qué nos dice básicamente el Ralph Lightman. En el camino de la espiritualidad, contrarrestar el deseo de autogratificación va a ser gradual y va a ser muy profundo en cada quien. Vaya, de hecho, si no anulas tu deseo de gratificación, simplemente no vas a poder estar en los mundos espirituales. Así pues, es un aspecto muy importante dentro del camino espiritual. Pero veamos qué nos dice el Ralph Lightman al respecto. Dice así: el sentido del oído se llama fe, porque si deseamos aceptar como verdad lo que oímos, debemos creer en lo que hemos oído. La vista se llama conocimiento, ya que no tenemos que depositar nuestra confianza en nada, sino ver por nosotros mismos. Sin embargo, hasta que hayamos recibido cualidades altruistas desde lo alto, seremos incapaces de ver, ya que cualquier cosa que veamos la percibimos con nuestros sentidos egoístas. Y esto hace que nos sea más difícil romper las barreras del egoísmo. Por consiguiente, al principio debemos caminar ciegamente mientras vencemos lo que el egoísmo nos hace que hagamos. Luego, adquiriendo fe, comenzaremos a adquirir conocimiento superior. Con el propósito de reemplazar nuestro egoísmo con el altruismo y nuestra razón con la fe, debemos apreciar verdaderamente la magnificencia y la grandiosidad de lo espiritual, en comparación con nuestra lamentable y material existencia temporal. Debemos darnos cuenta de cuán insignificante es servirnos a nosotros mismos comparado con servir al Creador. También tenemos que ver cuánto más beneficioso y agradable es complacer al Creador en vez de complacer a nuestros egos insignificantes, a nuestros cuerpos. De hecho, el ego nunca puede estar satisfecho y nos puede mostrar su aprecio únicamente concediéndonos placeres efímeros. Cuando comparamos el cuerpo humano con el del Creador, tenemos que decidir a favor de quién debemos trabajar. Esclavos de quién nos convertiremos. No hay otra alternativa. Cuanto más entendamos nuestra propia insignificancia, más fácil nos será elegir al Creador.
Hay 4 aspectos del deseo de recibir en esta realidad. El aspecto inanimado, el orgánico, el animado y el hablante. El aspecto de la naturaleza inanimada representa plenitud. El sentido de la perfección se origina en la luz circundante que llega de lejos, y esta luz brilla en aquellos de nuestro mundo, aun cuando sus cualidades sean opuestas a las del Creador. De la misma manera, una persona que es espiritualmente inanimada mantiene su existencia tal como es. Su deseo no difiere de los que son similares, es decir, es incapaz y no está dispuesta a hacer ningún esfuerzo espiritual por sí misma. Tal como el mundo orgánico está construido sobre el fundamento de la naturaleza inanimada, el mundo espiritual también requiere de una base previa inanimada. La persona no tiene ninguna otra opción, salvo el comenzar por este nivel. Sin embargo, aquellos que no desean ascender del nivel espiritualmente inanimado deben encontrar una nueva razón para reemplazar lo que previamente los obligó y motivó a realizar sus acciones. Es decir, la fuerza del hábito, la educación y el entorno. Y el rap destaca lo siguiente: una persona que desea seguir creciendo, una persona que desea renacer espiritualmente para dar grandes pasos de manera independiente, no solo rechaza seguir a los demás a ciegas, sino que avanza sin importarle la opinión de los demás, los hábitos o la educación de la sociedad. Esta decisión de dejar de efectuar actos mecánicos da origen a la raíz de un nuevo estado orgánico espiritual. Así como una semilla necesita primero descomponerse en la tierra para crecer, así también una persona debe de dejar de sentir cualquier vida espiritual entre las masas inanimadas, al punto que perciba una vida inanimada como muerta. Esta sensación en sí misma constituye un rezo para la transformación. A fin de convertirnos en seres orgánicos capaces de un crecimiento individual espiritual, debemos realizar muchas clases de trabajo sobre nosotros mismos, comenzando con, entre comillas, labrar el suelo inanimado. El progreso espiritual puede ser realizado solo mediante formas de contraataque de los deseos de autogratificación. Por lo tanto, si aspiramos a avanzar hacia el Creador, debemos regularmente verificar nuestros propios deseos y decidir qué placeres podemos aceptar. Debido a que el Creador desea complacer a sus creaciones, tenemos que aceptar ciertos placeres
y excluir todos aquellos que no sean para beneficio de él. Y en el lenguaje de la Kabbalah, esto puede ser descrito de la siguiente manera. Dice así: nuestra fuerza de voluntad, es decir, nuestro P de Rosh, que es una pantalla localizada en la mente, calcula la cantidad de placer que puede ser experimentado con el propósito de dar alegría al Creador. Y de acuerdo a la cantidad exacta de amor por Él, precisamente podemos experimentar esta cantidad. Pero cualquier otra cantidad que no está destinada a beneficiar al Creador es de esperar que le disguste a Él. Así, nuestras acciones deben estar determinadas por nuestra aspiración de complacer al Creador y no por el deseo de aproximarnos a Él o por temor a alejarnos. Estas dos últimas, es decir, por temor a alejarnos, son consideradas aspiraciones egoístas en comparación con el amor incondicional no egoísta. El deseo de complacer al Creador o el temor de disgustarlo representan anhelos altruistas. Hay que discernirlo muy claramente dentro de nosotros. Nosotros experimentamos fuertes emociones, tales como alegría, pena, placer y miedo con todos nuestros cuerpos, en vez solo cierta parte de ellos. Si deseamos verificar nuestros deseos, debemos determinar si cada parte de nuestros cuerpos está acorde con nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando rezamos, debemos asegurarnos que todos nuestros pensamientos o nuestros deseos y todos los órganos de nuestros cuerpos concuerden con lo que estamos diciendo. También tenemos que estar conscientes de si simplemente estamos pronunciando las palabras en una forma automática sin prestar atención a su significado. Una, entre comillas, lectura mecánica ocurre cuando deseamos evitar la molestia de un conflicto entre nuestros cuerpos y el significado del rezo. Esto también puede que surja por la falta de comprensión de cómo el rezo puede beneficiarnos cuando se deriva de las súplicas exteriorizadas mecánicamente del libro de rezos. Pero vale la pena preguntar a nuestros corazones por lo que desean orar. Y aquí el Rab destaca algo muy importante. Dice así: un rezo no es lo que nuestros labios dicen de manera mecánica. Un rezo es todo lo que el cuerpo y la razón desean. Por lo tanto, se dice que, entre comillas, el rezo es el trabajo del corazón. Cuando el corazón está absolutamente de acuerdo con lo que los labios están diciendo. Únicamente si trabajamos con todo el cuerpo, recibiremos una respuesta de éste,
lo cual significa que ni un solo órgano desea liberarse del egoísmo o pedirle ayuda al Creador en este esfuerzo. Solo entonces seremos capaces de elevar una plegaria sincera al Creador, pidiéndole redención de nuestro exilio espiritual. Debemos esforzarnos por hacer que la razón de un acto corresponda a la acción mecánica actual de llevar a cabo la voluntad del Creador. Tal como el cuerpo actúa como un robot, efectuando la voluntad del Creador sin entender la razón de esto o sin ver ningún beneficio inmediato, así debe ser la razón de observar su voluntad. Porque como dice la frase, porque esa es la voluntad del Creador. Hay una manera fácil de verificar la motivación detrás de la acción efectuada por un individuo. Si es, como decimos, a favor del Creador, entonces el cuerpo de la persona es incapaz de hacer incluso el más leve movimiento. Pero si es para beneficio propio, en este o en el mundo por venir, entonces cuanto más piense en su recompensa, más energía emplea para actuar. Lo anterior demuestra que es nuestra motivación, entre paréntesis, kavaná, la que determina la calidad de nuestros actos. Un aumento cuantitativo en su realización no necesariamente mejora su calidad. Todo lo que sucede ocurre bajo la influencia de las fuerzas espirituales superiores. Y nosotros aquí abajo, en nuestro mundo, hemos estado observando por siglos la relación causa y efecto de las fuerzas espirituales. Una persona que puede ver con anticipación las consecuencias de los acontecimientos y por lo tanto predecir y evitar consecuencias indeseables, se le llama cabalista. Nuestro mundo es el mundo de las manifestaciones que ocurren como consecuencia de las fuerzas espirituales. Mientras que el escenario real de la interacción entre estas fuerzas está situado por encima y más allá de nuestras percepciones. Y he aquí que el rap destaca lo siguiente. Solo un cabalista tiene la habilidad de prever los acontecimientos antes que se manifiesten en este mundo e incluso posiblemente prevenirlos. Sin embargo, debido a que todos estos eventos son enviados con el fin de permitir corregirnos y debido a que necesitamos esta corrección con el propósito de alcanzar la meta final de la creación, no hay nadie más que pueda ayudarnos en este esfuerzo salvo nosotros mismos. El Creador no nos envía sufrimiento, sino los medios necesarios para acelerar nuestro progreso espiritual.
El cabalista no es un mago que realiza milagros, sino que es alguien cuya misión es ayudar a las personas en general, asistirnos para elevar nuestra conciencia al nivel necesario para dar inicio al proceso de autocorrección. Finalmente, el cabalista está ahí para ayudar a las personas de forma individual, si así lo desean. De ninguna manera tenemos poder sobre nuestros corazones. No importa qué tan fuertes, no importa qué tan inteligentes o capaces seamos. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es desarrollar mecánicamente buenas acciones e implorar al Creador que sustituya nuestros corazones por nuevos. Es decir, entre paréntesis, la palabra corazón denota generalmente, aquí en Kabbalah, todos nuestros deseos. Todo lo que se requiere de nosotros es tener un gran deseo en vez de muchos. El deseo que el individuo percibe en el corazón es una plegaria. Así, un gran deseo de todo corazón no deja espacio para ningún otro. Podemos crear este inmenso deseo en nuestros corazones solo por medio de persistentes esfuerzos continuos. En el proceso, tenemos que superar numerosos obstáculos y actuar aunque pensemos que estamos lejos de nuestra meta y que nuestro estudio de la Kabbalah es para beneficio personal y no para el Creador. Los obstáculos a ser superados incluyen, y mucho cuidado aquí, incluyen los argumentos de que el cuerpo es débil, incluyen argumentos de que el conflicto entre los esfuerzos espirituales y los egoístas no sirven, la creencia que cuando el tiempo sea el correcto, el Creador traerá el resultado deseado, así como Él trajo a la persona a este estado en particular, y la teoría de que uno debe probar sus logros, ya que cualquier trabajo debe ser probado por sus resultados. También incluye la creencia que las cosas han empeorado desde que comenzó a estudiar la Kabbalah, o que todos los compañeros son más exitosos en sus estudios que uno mismo. Y así, ad infinitum. Quejas, reproches, acusaciones, pensamientos en contra de todo este asunto, que llegan tanto de su propio cuerpo como de su familia. Solamente superando estas dificultades podrá la persona desarrollar un deseo verdadero de espiritualidad. Hay una sola manera de superar estos obstáculos y es, entrecomillado, poner fuera de combate al egoísmo, tal como lo prescribe la Kabbalah. Podemos ignorar las demandas del ego o contestarle. Sigo adelante sin ninguna explicación ni pruebas, dado
que éstas podrían estar basadas únicamente en el egoísmo, el cual debo dejar atrás. Y debido a que todavía no tengo ningún otro sentido, no puedo escucharte, sino solo a aquellos sabios que ya han entrado a los mundos superiores y que saben cómo debe actuar la persona. Y si mi corazón está volviéndose aún más egoísta, significa que he progresado y por lo tanto merezco tener un poco más de mi verdadero egoísmo, siéndome revelado desde el cielo. ¿Por qué? Te vuelves más egoísta porque estás revelando más tu egoísmo. Como resultado, el Creador se revelará a nosotros de tal forma que entonces sentiremos su grandeza y nos convertiremos involuntariamente en sus esclavos. En este punto, o cuando llegamos a este estado, ya no experimentaremos ninguna de las tentaciones del cuerpo. Este proceso significa el reemplazo del corazón, entrecomillado, de piedra, el cual solo tiene conciencia de sí mismo por un corazón, entrecomillado, de carne, el cual tiene conciencia de los demás. Bueno, con esto terminamos el capítulo 10 y próximamente nos moveremos hacia el capítulo 11. Muchas gracias, buenas noches.